En la primera parte se hará una copia de seguridad de la base de datos. Las copias de seguridad cumplen una misión muy importante, lo cual es disponer un respaldo de todos los archivos esenciales que podamos necesitar por fallas o virus que puedan sufrir en una base de datos. En el primer práctico se realizará una copia de seguridad de archivos de control para rastreo, una copia de seguridad inmediata en el disco y se programará un trabajo de copias de seguridad nocturno. En la segunda parte de este video se hará la recuperación de la pérdida de archivos. La problemática de este video será la recuperación de archivos perdidos tanto como archivos de datos, archivos en Tablespace y archivos perdidos de control. Esta pérdida de archivos pueden estar relacionadas con fallos físicos como disco o plenamente de controlador. La tercera y última parte de este video se centrará en los movimientos de datos mediante pump de datos, lo cual permite la carga y descarga de datos y metadatos a velocidad muy alta de Oracle Database. La infraestructura de pump datos se puede llevar a través de paquetes, por lo tanto es posible crear utilidades personalizadas para mover datos mediante pump de datos, además de hacer una carga de datos del SQL Loader. La problemática será la creación de los movimientos de datos y la correcta ejecutación del SQL Loader. Lo primero que haremos será una copia de seguridad del control para rastreo, lo cual iniciaremos como DBA1. Nos dirigiremos a Control Files y daremos en Backup to Trace. Lo cual será un respaldo del archivo de la vista de auditoría. Seguiremos abriendo una terminal ejecutando un script el cual nos mostrará el nombre del archivo de rastreo. Como se puede ver, se muestra el tamaño y uso de diferentes archivos de control. La copia de seguridad contiene datos y archivos log. En cambio, las copias de imagen son equivalentes a las copias de archivos del propio sistema. Volveremos a Backup Setting donde la sección de Parallel Limbs es el flujo de información de la copia de seguridad que desea crear, y Disk Backup Location es el lugar donde se almacena la copia de seguridad que se está creando. Nos aseguraremos que en Polish el host credencial sea Oracle y de password Oracle. Daremos OK y con esto se habrá creado la copia de seguridad de archivos de control. Nos dirigiremos a Device y hacemos un Test Disk Backup, asegurándonos que esté seleccionado el backup automático.
Como se puede observar, el testeo fue exitoso. Ahora haremos una copia de seguridad total de la base de datos de archivos log. El requisito para poder realizar esto será que la base de datos debe estar en archivo log. Nos dirigiremos a Schedule Backup y nos aseguramos que en el host siga siendo Oracle y que esté seleccionado World Database, el cual será el objeto de la base de datos. Damos en Customize Backup, iremos a Schedule Backup, nos aseguramos que el host siga siendo Oracle y que esté seleccionado World Database, el cual será el objeto de la base de datos. Damos a Customize Backup para seguir. En esta misma nos aseguraremos que esté seleccionado Full Backup y el que está abajito. Además del modo online y en Advanced Also Backup lo seleccionaremos y igualmente el que está abajo. Debe estar seleccionado el disco más FRA y el tipo debe ser on-site y damos siguiente. Guardamos en Zombit Job para guardar el proceso y revisaremos el estado en el cual se irá ejecutando la copia de seguridad. Ahora haremos una copia de seguridad incremental en toda la base de datos por la noche. Volvemos a Schedule Backup y que World Database esté seleccionado nuevamente. Host debe ser Oracle y vamos a Customize. Seleccionaremos que debe ser incremental, online y also backup y el que está abajo. El disco debe ser más fra y cambiamos el nombre y el tipo repeating, donde seleccionamos la frecuencia en día, que se repita una vez y que se haga a las 11 de la noche. Guardamos como Zombit Job y ahora revisaremos que esté agregado.
Antes de configurar un problema, debemos preparar el entorno de la recuperación de los archivos. El primer script que ingresaremos preparará algunos procedimientos y el segundo suprime uno de los archivos de datos. Iniciamos como usuario DBA1 para luego ir a la sección Perform Recovery. Nos dirá que ha encontrado una falla y vamos a DBase Recovery para revisarlo. Nos dirigimos a DBase para recuperar el archivo. Continuamos con Add DBase, donde nos dará el script del problema. Continuamos y guardamos el recovery en Recovery Jobs. Aparecerá el procesamiento seguida en la página Job, donde se creó correctamente. Damos clic en el nombre para ver el proceso. Nos dirigiremos al SQL Plus para verificar que se puede acceder a la tabla Inventory Product Master. Al terminar la recuperación, borraremos la alerta dando clic en el enlace de la columna mensajes y damos en Clear Open Alert. ¿Por qué la recuperación de un archivo pertenece a una tabla SPACE de deshacer es diferente a la recuperación de una aplicación? Esto es porque la recuperación de un archivo del sistema se debe realizar con la base de datos cerrada, mientras que la de la aplicación se puede hacer con la base de datos abiertas. Posteriormente ejecutaremos el siguiente script que suprime el archivo de datos del sistema. Al ejecutar el script, la base de datos terminará la conexión y debemos cerrarla e iniciarla nuevamente. Damos en Start Up con Oracle. Dejamos los valores por defecto. Nos aparecerá un error, el cual indica que no se puede identificar el archivo de datos.
Nos dirigiremos a Perform Recovery con Oracle nuevamente. La base de datos está cerrada y debemos iniciarla con Mount para realizar la recuperación. Nos dirigimos a Startup y damos OK. Y vamos a opciones avanzadas para configurarla para que inicie como Mount. Confirmamos y esperamos. Volvemos a Perform Recovery como Oracle e iniciamos como DBA1 conectándonos como System. Nos dirigiremos nuevamente al botón Debase and Recover. Vemos el nuevo problema y damos en Debase nuevamente. Continuamos y damos Execute Recovery. Nos debe aparecer el procesamiento de los resultados. Abrimos la base de datos y damos OK. Y habrá finalizado la recuperación de archivos perdidos en la tabla Play de datos. Iniciaremos el siguiente script para suprimir los archivos de control. El suprimir los archivos de la base de datos se desconectará para poder ejecutarlo. Iniciaremos la base de datos con el siguiente comando. Nos dará un error y con el siguiente comando investigaremos el fallo. Observamos el archivo de control que falta y debemos realizar la recuperación con ASMCD.
Para eso debemos definirla. Utilizamos el siguiente comando para determinar el nombre del archivo y lo tendremos que tener en cuenta para el siguiente paso. En otra ventana terminal definimos el entorno ORASL y nos conectamos como rman. Para recuperar el archivo de la base de datos debe estar en nomount. Con el siguiente comando restauramos el archivo con los números anteriores sacados. Posteriormente montamos la base de datos en estado mount y luego la abrimos en open. Para el movimiento de datos de PUM debemos definirle los privilegios para poder acceder al directorio PUM con el siguiente script. Ahora escribiremos el siguiente script .ch porque ese script llama al anterior que es .sql. Iniciamos como DBA1 y en conexión normal en este caso y nos dirigiremos a Export to Files. Seleccionamos Schemas y nos aseguramos que esté Oracle. Damos en continuar y agregaremos un Schemas. Damos en Add y agregaremos el HR. Damos siguiente y cambiamos el directorio y el nombre. Posteriormente cambiamos el nombre nuevamente y el directorio a PUM. Definimos los parámetros job como los siguientes. Seguimos, lo guardamos en submit job y revisamos el proceso. Posteriormente importaremos la tabla Employees del esquema HR con el siguiente comando, exportando el esquema DBA1. Para apreciar la interfaz de la línea de comando deberemos utilizar la utilidad IMPDP. Puede aparecer errores sobre la creación de restricciones y dispersadores. Esto es causa de que solo se importó la tabla Employees y no todos los objetos del esquema. Para verificar la importación se ha realizado correctamente, consultaremos el archivo log. Posteriormente iniciaremos como SQL Plus DBA1 para verificar la importancia del esquema.
Sensan, hasta le gusta el gazpacho. Para cargar los datos SQL Loader iniciaremos como usuario DBA1 en conexión normal y vamos a Data Movement y Load Data From. Hacemos clic en Extinct Control File y vemos que esté en Oracle. Cambiamos el nombre al siguiente y damos siguiente. Seguimos y en Option File cambiamos nuevamente el nombre a .log, damos en siguiente y en los parámetros job agregamos el siguiente. Guardamos en Submit Job y revisamos el proceso recién creado. Ahora como usuario Inventory cargaremos los datos de la tabla Product on Hand con la línea de comandos SQL Load. Y ejecutamos el siguiente comando. Posteriormente examinamos el archivo .log para finalizar el movimiento de datos con PUM y la ejecución con datos con SQL Loader. En los siguientes prácticos aprendí la importancia de siempre hacer una copia de seguridad de datos e igualmente una copia de seguridad incremental que se ejecutará a una hora específica. En este caso fue programada a las 11 p.m. además de tener mayor conocimiento de las tareas de un administrador que debe realizar. Igualmente se realizó algo muy importante, lo que es la recuperación de archivos que son datos perdidos en Table Space y datos perdidos en el método control. Mayoritariamente en estos casos, la pérdida de datos son por falla de disco, por el controlador o una mala ejecutación, que puede causar la pérdida de datos. Con los métodos anteriores se puede recuperar y no perder información. Por último, se aprendió a hacer un movimiento de datos mediante PUM, la cual permite la carga y descarga de datos a una velocidad muy alta en la base de datos de Oracle, además de la utilización de SQL Loader, la cual carga los datos de archivos en las tablas de Oracle Database. El SQL Loader lee datos, uno o más archivos específicos en el control, lo cual es un archivo de control de texto escrito en el lenguaje que SQL pueda comprender y ejecutar. Con esto finaliza el video del práctico 15, 16 y 17.